Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase de Psiquiatría 1. Este día vamos a tocar temas bastante interesantes. Soy el doctor Reyes Merlos y vamos a compartir una clase más en nuestra plataforma virtual. Vamos a tomar en cuenta los temas que vamos a utilizar para describirlos, desmembrarlos y hablar también un poquito de tratamiento. En primer lugar, la clase está dividida en trastornos somatomorfos, conversivo, disociativo y facticios. A manera de introducción, vamos a hacer una distinción entre lo que es el trastorno somatomorfe y psicosomático. Pero deben de tomar en cuenta una cosa. Es una situación bien interesante, porque ustedes se van a topar con este tipo de pacientes cuando estén ya haciendo su práctica en atención primaria y en otros centros médicos que no sean relacionados con una atención mental, ¿verdad? Porque en ambos vamos a encontrar desencadenantes psicológicos y existen síntomas físicos. Y el psicosomático, pues hay un daño fisiológico, pero también que el paciente le da otra interpretación. Y en el somatomorfe no se desprende patología orgánica. Entonces, es una cuestión bastante interesante y poco a poco ustedes van a ir viendo las características de estos trastornos que vamos a ir describiendo en esta clase. Para iniciar, vamos a decir que las personas que padecen de este tipo de alteraciones en su salud mental cumplen algún tipo de características en su personalidad, en lo que llamamos una personalidad histérica, que tiene mucho que ver con aquellas personas que son teatrales, que les gusta mentir, o sea, que son mitómanas, hacen fabulaciones también, presentan la habilidad emocional, dependencia afectiva, son exhibicionistas, seductores o seductoras y también pueden adolecer de frigidez. Entonces, vamos a describir estas personas así como en las películas de hace un par de años, ¿verdad? Donde estaban esos hombres románticos y esas mujeres seductoras con esas características que yo les acabo de mencionar. Así que vamos a hablar de lo que hemos iniciado contándoles pues que el principal trastorno de esta categoría es lo que ahora en día en el DSM-5 se llama trastorno de síntomas somáticos. En el DSM-4 se llamaba trastornos de somatización y en todo esto pues resalta la realización del diagnóstico basándonos en estos tipos de síntomas positivos y los signos que son así bastante angustiantes, los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos anormales en respuesta a estos síntomas. Entonces, vamos a tener prevalencia en los factores orgánicos. Esto es como una interacción de todos estos factores. Prevalencia de factores psíquicos, prevalencia de factores intencionales también. Entonces ahí vemos esa gama de enfermedades, ¿verdad? Donde vamos a tener algo orgánico que lógicamente va a ser una enfermedad verdadera, la parte de los trastornos psicosomáticos somatomorfos o somatomorfes, que va a haber como una combinación entre la prevalencia de factores psíquicos, factores orgánicos y también factores intencionales. Y aquí en los factores intencionales vamos a ver las afecciones que son fingidas. Dentro de toda esta gama de alteraciones hay factores psíquicos que influyen en el curso de las afecciones orgánicas, ¿verdad? Y también vamos a tener una
relación o una presencia de lo que nosotros también llamamos como factores o trastornos facticios, de los cuales vamos a hablar más adelante en la clase. Bueno, los trastornos somatomorfes, cuando existen unos síntomas físicos sin que exista hallazgos orgánicos o mecanismos fisiológicos demostrables y además hay prueba o firmes presunciones de la existencia de factores o conflictos psicológicos ligados a ellos. Entonces, este tipo de pacientes son aquellos pacientes que recorren por todas las especialidades de la medicina. Van donde el cardiólogo, les hacen el electro, prueba de esfuerzo, Holter, todo lo que ellos solicitan. Generalmente el síntoma predominante son las palpitaciones. Entonces le descartan todo. De ahí hay presencia de síntomas gastrointestinales, van donde el gastroenterólogo, les hacen de todo, ¿verdad? Les hacen endoscopía, colonoscopías también y todo. Y al final las pruebas también son negativas. Entonces vamos a ir viendo este tipo de clasificaciones. Y aquí está. Ustedes saben que lo que manda en nuestro país pues es la CIE-10 y también el DSM-4-TR. Ahora está el DSM-5, pero por cuestiones académicas seguimos usando el DSM-4-TR y nos vamos a basar en la CIE-10 y vamos a hablar un poquito acerca de las características de este trastorno. El rasgo principal o la presentación reiterada de síntomas somáticos acompañados de demanda persistente de exploraciones clínicas, lo que yo les mencionaba anteriormente. Y en el DSM-4, característica común, presencia de síntomas físicos que sugieren una enfermedad médica. Y entonces ahí están, ¿verdad? El trastorno de somatización, trastorno de somatomorfo indiferenciado, trastorno por dolor, trastorno hipocondríaco. Bueno, hay bastante, ¿verdad? Entonces, esa es como la característica de las personas que adolecen este tipo de alteraciones, que generalmente son mujeres, ¿verdad? Y tienen ciertas características de las cuales vamos a ir hablando más adelante. Pero también hay hombres, ¿verdad? Entonces, el trastorno de somatización, repitiendo, presencia de muchas quejas somáticas en diferentes órganos y sistemas. Aquí está, ¿verdad? Caso típico. Son aquellos pacientes que tienen el expediente voluminoso porque han sido evaluados por múltiples especialistas, ¿verdad? Y se quejan por todo, ¿verdad? Que le duele el pelo, que le duele la uña y todo, ¿verdad? Entonces vamos a tener ese tipo de pacientes que recorren todas las especialidades médicas, ¿verdad? Y tienen esa como tendencia a estar mezclando las quejas del pasado con la sintomatología actual. Entonces, esos pacientes hay que ponerles mucho cuidado. Cuando ustedes vean pacientes que adolecen de cefalea y que ustedes hacen una exploración, no son hipertensos, pero la cefalea persiste, hay que ir investigando ese tipo de alteraciones, ¿verdad? Si tiene algún tipo de problema, algún tipo de preocupación en especial, porque es una manera también de ayudarle a los pacientes. Luego, vamos a tener el trastorno de somatización, que esta es la clave. Tiene que tener 4 síntomas de dolor, 2 síntomas gastrointestinales, un síntoma sexual y un síntoma pseudoneurológico. 4 síntomas de dolor, que puede ser en la cabeza, el abdomen, la espalda, la articulación, las extremidades. Clásicos síntomas gastrointestinales: vómito, distensión, náusea, la famosa colitis, ¿verdad? Síntomas sexuales: vamos a tener disfunción eréctil, menstruaciones irregulares y pérdidas. Y el síntoma pseudoneurológico puede ser una paciente que se queja de que está viendo doble, que no escucha bien, que presenta parálisis o algún tipo de convulsiones, de las cuales vamos a describir más adelante en lo que vayamos desarrollando nuestra clase. Bueno, vamos a continuar.
Vamos a darle a la siguiente. Ahí está, siempre hablando del trastorno de somatización. Esto pues existe desde tiempos, hace muchísimos años. Imagínense tan antiguo que había sido o fue descrito en Egipto. El primer nombre que se acuñó fue histeria, que viene de ístero, que significa útero. También en 1859 el síndrome de Brinket, y en 1980 pues ya fue acuñado el diagnóstico de trastorno de somatización. Entonces ha tenido diferentes nombres a través del tiempo. Es súper frecuente. Entonces aquí hay otra de las características según las clasificaciones que conocemos. La presencia de síntomas somáticos. Estamos hablando de la CIE-10. Múltiples, recurrentes y con frecuencia variables y presente durante varios años, ¿verdad? Existe la presencia de 6 síntomas de una lista de 14 distribuidos en 6. Son 6 gastrointestinales, 2 cardiovasculares, 3 genitourinarios, 3 relacionados con la piel o el propio dolor, y deben aparecer síntomas en por lo menos 2 grupos. Y se puede hacer diagnóstico con otro tipo de alteraciones o de trastorno, ¿verdad? Eso según las CIE-10. Entonces hay que ponerle mucha atención. Lo que les decía, empieza antes de los 30 años. Exige la presencia de 4 síntomas dolorosos, 2 síntomas sexuales, gastrointestinales, un síntoma sexual y un síntoma pseudoneurológico. Entonces hay que tener cuidado cuando nos lleguen este tipo de pacientes, ¿verdad? Ambas clasificaciones para fines académicos son válidas, o para fines de exámenes también, ¿verdad? Así que tienen que leerlo. La clase es bastante extensa y hay cosas que ustedes pueden buscar también en su manual, y les voy a dejar también un material de apoyo para que lo puedan leer. La etiología, pues, tiene un origen, puede tener varios orígenes, mejor dicho. Uno de ellos son factores psicosociales, interpretación de los síntomas como una forma de comunicación social, que puede ser el resultado de evitar alguna obligación. Por ejemplo, cuando alguien no quiere hacer un turno en el hospital, comienza a quejarse, ¿verdad? Y así va a ir desarrollando un sitio mejor dicho, un trastorno de somatización, o ir a trabajar a un sitio en que no le gusta lo que hace. Entonces va a ir con ese tipo de situaciones, ¿verdad? Luego tenemos otra etiología psicoanalítica, que los síntomas son sustituciones de impulsos instintivos reprimidos. Eso está relacionado con la infancia, ¿verdad? Generalmente también se habla de algún tipo de evento traumático durante la niñez. La etiología, desde la perspectiva conductual, señala que son enseñanzas y ejemplos que un niño va a ir aprendiendo de sus padres, y costumbres culturales que pueden enseñar más a unos que a otros a somatizar. Entonces es lo que llamamos aprendizaje vicario, lo que estamos viendo en la casa. Entonces, si ustedes vienen de un hogar donde el padre o la madre tiene tendencia a somatizar o a generar estados de ansiedad, es muy probable que ustedes pues hayan aprendido este tipo de forma de vivir o de costumbres, y sean personas que somatizan todo, ¿verdad? Al experimentar un poco de estrés, comienzan con las que sienten palpitaciones, que les duele la espalda, y pueden tener algunos de los síntomas de los cuales hemos hablado. Muy bien, continuemos hablando de los factores biológicos, donde se dice que es una base neuropsicológica, y aquí hay una tensión característica y hay una alteración cognitiva que está siendo provocada en la percepción y evaluación errónea de estímulos somatosensoriales. Entonces, a nivel de neuroimagen, vamos a ver que hay una disminución del metabolismo en los lóbulos frontales y en el hemisferio no dominante. Es una de las teorías aceptadas también del trastorno de somatización,
Y otra importante son los factores genéticos, que dice que ya viene uno con el defecto de fábrica del 10 al 20% de familiares femeninos de primer orden o de primer grado de un paciente con trastorno de somatización. Y en estas familias los parientes masculinos estarían más propensos a ser abusadores de sustancias y a tener un trastorno de personalidad. Vamos a continuar con esta clase súper interesante. Espero que les esté gustando hasta lo que llevamos de ella. Y también está la etiología a través de las neurociencias básicas y habla de la citoquina, que todos sabemos que son moléculas mensajeras que el sistema inmune pues utiliza para comunicarse. Entonces los síntomas serían una regulación anormal del sistema de las citoquinas. Hablando un poco acerca del tratamiento de los trastornos de somatización, o del trastorno de somatización, mejor dicho, fíjense que este tipo de pacientes son propensos a recibir bien tratamientos médicos y quirúrgicos que son innecesarios. Es una de las características. Se pueden complicar el curso clínico con otro tipo de patología también, y se observa en el examen mental que es un paciente o una paciente con características dramáticas, exhibicionistas, narcisistas, así con esa parte emocional que muchas veces adoptan poses seductoras, tienen características de ser dependientes de otra persona y sobre todo son personas manipuladoras. Ojo con este dato, ¿verdad? Bueno, si alguien tiene estas características es pura coincidencia. Bueno, continuemos. Vamos a ver. Siempre el trastorno de somatización, dentro del tratamiento, tenemos que utilizar la terapia individual o grupal, en grupos de psicoterapia. Y también si vamos a utilizar algún tipo de tratamiento farmacológico, a la primera línea pues son los antidepresivos, con un perfil un tanto sedante y cantidades pequeñas de antipsicóticos. Entonces, el mejor medicamento son los IRS, o sea, los antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina. Y como dice, podemos utilizar algún tipo de antipsicótico atípico a dosis bajas, como por ejemplo la quetiapina. Otro de los tratamientos son las estrategias que vamos a utilizar. En primer lugar, tenemos que individualizar el tratamiento. Tenemos que ser muy observadores con los síntomas y la forma en que nos están comunicando este tipo de síntomas. Por eso es necesario dejarles controles frecuentes a estos pacientes y estar pendientes también de que no vayan a caer en las famosas crisis. Bueno, continuemos entonces con la clase. Ahora vamos a hablar acerca de los trastornos conversivos, mal llamados ENES, en algunos hospitales o emergencias de hospitales generales, porque ahí es donde se ven frecuentemente, ¿verdad? No van a consultar primero a un hospital que tenga pues atención de psiquiatría. ¿Qué es un trastorno conversivo? Pues es aquel que está caracterizado por la presencia de síntomas en el área neurológica, pero sin una explicación orgánica, iniciados o exacerbados por factores psicológicos y que pueden ser autoeliminados y resolverse de una manera espontánea. Generalmente ustedes se dan cuenta que posterior a tener algún tipo de problema, así llegan con esa historia, ¿verdad? De repente estaba en la casa, discutió con el novio y se desmayó. Y empezó como si estaba convulsionando, ¿verdad? Entonces por eso lo hemos traído. Ahí vamos a ir viendo ese tipo de situaciones, ¿verdad? O que se peleó la mamá con el papá y estaban los hijos viendo y la mamá cae al suelo, ¿verdad? E igual, ¿verdad? Ha comenzado con un síntoma neurológico. Vamos a ver las características entonces. Fíjense una cosa, que el DSM-4 lo incluye en los trastornos somatomorfes, pareciendo ignorar el papel que el mecanismo de disociación desempeña. Y la CIE-10 lo incluye dentro de los trastornos disociativos, de los cuales también les voy a hablar más adelante.
Hay que tener en cuenta lo que yo les decía. El rasgo esencial es una súbita y temporal alteración de las funciones normalmente integradas de la conciencia, la identidad o las conductas motoras con las que se pierde parte de una o más de estas funciones. Y que de repente quedó ciega. Estaba hablando tranquilamente con el novio, discutieron y ella de repente se quedó sin visión. Así son las historias que llegan, ¿verdad? Entonces, las famosas neurosis. Dentro de los trastornos conversivos, el término se combinó originalmente con lo que se conoce como trastorno por somatización y se solía conocer por el nombre de histeria, ¿verdad? Reacción de conversión, reacción disociativa o neurosis o las famosas N que creo que más de alguna vez ustedes han escuchado a, a profesores de otras especialidades, ¿verdad? Y que cuando ven pacientes así hasta las discriminan y son pacientes pues, con algún tipo de alteración en su salud mental y no debería de pasar eso. Freud utilizó el término para adelantar la hipótesis de que ellos convertían conflictos psicológicos inconscientes en molestias corporales. Y tenía mucha razón Freud, fíjense, porque de eso se trata. Es esa expresión de malestar interno psicológico que se va a manifestar en el cuerpo. Y vamos a hablar que hay varios subtipos con síntomas o déficits motores. Aquí pues la característica es que hay una alteración en la coordinación psicomotora, en el equilibrio, puede haber parálisis, debilidad muscular, dificultad para deglutir, cesación de nudo en la garganta, se ponen afónicos y dicen muchos que hasta no pueden hacer ni pipí porque hay una retención urinaria. Y están las que son más frecuentes con crisis o convulsiones, ¿verdad? Con presencia de componente motor voluntario o sensorial. Una de las características es que no pierden la conciencia, ¿verdad? Y que tampoco hay pérdida de esfínteres. Para que ustedes cuando vean un paciente con una historia como la que les estaba mencionando, de que ha tenido problemas en su casa o tuvo problemas en el trabajo o algún tipo de situaciones así, entonces uno ya va descartando lo orgánico y va pensando que puede ser un trastorno conversivo. Recuerdo varios pacientes que uno de los síntomas bastante frecuentes es la parte de la debilidad muscular o que se les engarrotan las manos, hablando así en buen salvadoreño, ¿verdad? Entonces que se engarrotaron y ya no podían ni estirar las manos, y generalmente les pasa cuando hay algún tipo de problema y siempre está lo que llamamos ganancia secundaria de por medio, ¿verdad? Está también con subtipos o déficits sensoriales, que es la sensación de la pérdida de la sensibilidad táctil y dolorosa, diplopía, ceguera, sordera y alucinaciones. Y puede haber una presentación mixta de los síntomas de los cuales ya hemos hablado, ¿verdad? Entonces también hay que pensar y descartar todo lo orgánico primero, pero siempre es importante si tuvo algún tipo de problema en la casa previo a la aparición de este tipo de sintomatología. Y no solo problemas en la casa, en el trabajo, de pareja, de todo, pues, de estudio, todo lo que se les pueda ocurrir, pero siempre esa es la pregunta como clave en este tipo de alteraciones. Y aquí están los criterios del DSM-4, uno o más síntomas o déficits que afectan las funciones motoras, voluntarias o sensoriales y que sugieren una enfermedad neurológica o médica. También les invito pues a que lean el material de apoyo y también ese que tiene su manual donde pueden ir ustedes consultando las diferentes categorías o mejor dicho los criterios de las alteraciones de las que yo les estoy hablando. Recuerden que esta solo es una guía. Bueno, siempre dentro de los criterios hay que hacer un examen clínico adecuado para descartar que no sea una enfermedad médica, ¿verdad? O que el paciente también no vaya a estar bajo los efectos de una sustancia o por un comportamiento de experiencia culturalmente normales, ¿ya?
Característica, esto es lo que llamamos la bella indiferencia, ¿verdad? Que es un síntoma típico de una actitud de despreocupación por la severidad de los síntomas y no parece afectado por un síntoma. Entonces, el paciente está sumamente tranquilo, ¿verdad? Les está diciendo que se ha quedado ciego, pero el paciente, eso pues le parece fantástico, ¿verdad? Se ha quedado ciego. Entonces, si alguien de ustedes, o un familiar de ustedes, o yo, o alguien, pues, se queda ciego, ¿cómo se va a sentir? Va a sentirse mal, pues, va a estar inquieto. Pero este tipo de pacientes no, adoptan ¿qué? Una actitud totalmente así como que les vale todo, pues, como que si no tuvieran nada. Entonces, una característica que se llama la bella indiferencia, característico de los pacientes con una alteración conversiva. Bueno, continuemos. Dentro de la etiología, pues, según los factores psicoanalíticos, la represión de un conflicto intrapsíquico y la conversión de la ansiedad en síntomas físicos puede funcionar como formas no verbales de controlar o manipular a los demás. Lo que les he dicho hace unos cuantos minutos, generalmente andan buscando ganancias secundarias. ¿Ya? Bueno, los factores biológicos hablan de que hay un hipometabolismo del hemisferio no dominante. También se menciona que hay una hiperactivación cortical que establece feedback negativos entre la región del córtex y la formación reticular. Hablemos del tratamiento. Bueno, aquí se puede dar gusto uno, ¿verdad? Y debe de tratarlos con lo que uno mejor maneja, pues. La gente que le gusta el psicoanálisis puede utilizar la parte del psicoanálisis, el hipnoanálisis, psicoterapia dinámica, psicoterapias conductuales y utilizar también medicamentos que pueden ser antidepresivos o ansiolíticos, que pueden ser medicamentos como las benzodiazepinas. Otra de las alteraciones que se ven frecuentemente es lo que conocemos como hipocondría. Ya sé, ya han de estar pensando, fulanito de tal, es de esos. ¿Por qué? Porque son pacientes que interpretan inapropiadamente las percepciones corporales, sensaciones o síntomas y se convencen equivocadamente de que está enfermo. Y entonces hay personas que oyen, que leen en internet o miran en redes sociales, qué sé yo, en programas de televisión o les cuento a un vecino acerca de que fulano de tal tenía una cuestión y que eso le desarrolló un cáncer. Entonces empiezan ellos también a experimentar ese tipo de síntomas y van creyéndose que tienen eso de una manera equivocada, ¿verdad? Entonces suele asociarse a desencadenantes ambientales que pueden ser episódicos, ¿verdad? Y se diferencia de la verdadera hipocondriasis en que dura poco tiempo, que son menos de 6 meses. Nunca me imaginé que esta, esta imagen que estamos viendo iba a ser algo tan real pues en estos días, ¿verdad? Bueno, continuemos. El término viene del latín hipocondrium, debajo de las costillas o abajo de las costillas, y alude a la frecuencia de dolores abdominales en este caso, ¿verdad? Y aquí podemos ver las regiones del hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, que ustedes conocen desde que llevaron la materia de anatomía, ¿verdad? Entonces, tenemos los criterios. Entonces los pacientes tienen preocupación y miedo a tener o la convicción de padecer una enfermedad grave a partir de lo que están interpretando personalmente, ¿verdad? Y de lo que sienten, pues. B, la preocupación persiste a pesar de las exploraciones y explicaciones médicas apropiadas. Entonces, la cuestión es, por ejemplo, un paciente que cree que está positivo a VIH. Va y se hace una prueba. Le sale negativa,
Pero él insiste, no, es que mire que yo tengo diarrea, que he perdido peso y que no sé qué. Va y se hace otra prueba. Y entonces así está, ¿verdad? Ese es uno de los ejemplos característicos. Entonces, muchas veces puede caer hasta en la parte delirante, ¿verdad? Y también tiene que ver con, a veces, con un trastorno dismórfico corporal, del cual vamos a hablar más adelante en la clase. Vamos a tratar de avanzar y no detenernos mucho en los criterios, porque ustedes tienen su manual para que ustedes lo puedan leer, ¿verdad? Entonces, la preocupación generalmente va a provocar malestar clínicamente significativo, va a haber un deterioro en la parte social, en lo laboral o en las otras áreas importantes de la vida del individuo, ¿verdad? Etiologías, pues principalmente pues un esquema cognitivo defectuoso o alterado su pensamiento, ¿verdad? Puede ser también por aprendizaje social, variante de otros trastornos, por ejemplo, trastornos obsesivos compulsivos, lo que él hablaba hace unos momentos, un trastorno dismórfico corporal y también puede ser explicado desde una parte psicodinámica. Bueno, vamos a seguir con la clase y siempre hablando de hipocondría, vamos con el tratamiento rápidamente. En general son pacientes que cuesta tratarlos, son refractarios a las intervenciones psicoterapéuticas más habituales. Entonces podemos utilizar psicoterapia de grupo e individual, realizar algún examen físico regulares y frecuentes para tratar de convencerlos y de que ellos estén tranquilos porque les genera demasiada ansiedad. Entonces, generalmente ocupamos farmacoterapia, ¿verdad? Por una patología subyacente que generalmente es ansiedad o depresión. Entonces, lógicamente, vamos a utilizar ansiolíticos y antidepresivos, que hay una gran variedad disponibles. Los trastornos disociativos, este es como la segunda parte de la clase. Hay una gran variante acerca de los trastornos disociativos, ¿verdad? Que es un fallo en la manifestación, en la conexión o asociación de informe mental en la manera en que ésta se da normalmente unida, ¿verdad? Según la CIE-10, la principal característica de estos trastornos disociativos sería la pérdida parcial o completa de la integración normal entre ciertos recuerdos del individuo, del pasado, la conciencia de la propia identidad, ciertas sensaciones inmediatas y el control de los movimientos corporales también, ¿verdad? Entonces, en el DSM-4TR habla de los trastornos disociativos, que consiste en una alteración de las funciones integradoras de la conciencia, la identidad, la memoria, porque muchos acusan amnesia, y la percepción también del entorno, ¿verdad? Y este tipo de alteraciones pueden ser de forma repentina o gradual y generalmente puede ser crónica. Esa es una de las cosas que se debe evitar con este tipo de pacientes. Bueno, sigamos. Como les decía, ustedes tienen su manual y entonces ahí pueden ver los criterios. Un poquito de historia. Se reportó el caso de una mujer alemana que cambiaba su personalidad de una manera tranquila, que era una campesina, pero actuaba de una forma que era una dama francesa de la aristocracia. Imagínense, esto fue descrito, pues. Eh, que según lo que pasó fue en el siglo XVIII, pues, y fue descrito en 1970, ¿verdad? Hablaban de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que no se explican cómo alguien que tenía una baja escolaridad y todo se comportaba como una dama francesa de la aristocracia. También hay ciertos reportes de casos de personalidades múltiples, esas famosas series y documentales de personalidades múltiples, que incluye también niños y adolescentes. Brinket en el siglo XIX se enfrenta ante la noción de impulsos prohibidos como una causa de la disociación, ¿verdad? Entonces él mencionaba que las cosas traumáticas, aplastantes, que generalmente suceden en la niñez, son las que desencadenan este tipo de alteraciones. Entonces, fíjense que una de las preguntas clásicas que yo le hago a mis pacientes es, ¿qué es lo más traumático que ha vivido en su vida? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo más traumático, muchachos, que ustedes han vivido en su vida?
Muchos van a ir ahí a su disco duro y son situaciones de la niñez. ¿Qué son? Solo ustedes lo saben. Los marcaron para toda la vida, indiscutiblemente. Y ustedes lo saben. Entonces, generalmente este tipo de trastornos tienen su génesis en la niñez. Y siguiendo con parte de la historia ya en el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial trajo muchas víctimas. Entonces aquí hablaban de histerias, ¿verdad? Que se veían en los campos de guerra, ¿verdad? Por ejemplo, habían soldados que perdían la identidad, no sabían quiénes eran ellos, hacían fugas disociativas, se quedaban ciegos sin una explicación y también muchos pues mencionaban que se habían quedado como paralíticos. Bueno, el mecanismo existen tres. En primer lugar, la disociación mental en forma de módulos o sistemas no integrados. En segundo lugar, es una disociación como una alteración en la conciencia que implica la desconexión de la persona consigo misma y con el mundo. Y la última, pues, es la disociación como un mecanismo de defensa, que para mí esta es una de las de donde está centrado todo, ¿verdad? Un mecanismo totalmente de defensa del individuo. Y aquí tenemos la clasificación según la CIE-10, ¿verdad? La disociación amnésica, la disociación en fuga y también tenemos la del DSM-4 que ustedes pueden leer, ¿verdad? Entonces, amnesia, fuga, trastorno de identidad, desorden de despersonalización también. Vamos a ver algunas características de este tipo de alteraciones. En la parte de la amnesia, según las pautas diagnósticas de la serie 10, es la presencia de amnesia parcial o completa para hechos recientes de naturaleza traumática o estresantes, lo cual a veces no puede ponerse de manifiesto a través de información de terceros. B, la ausencia de un trastorno orgánico cerebral, una intoxicación o fatiga excesiva. Por cierto, hace pocos días acabo de evaluar a una paciente que tuvo una situación así bastante, llamémosle, estresante más que todo, más que traumática, fue estresante, ¿verdad? Que el papá tuvo un problema son personas que viven en la zona rural de nuestro país. Entonces el papá tuvo un problema con otro vecino con el que comparte un terreno y al parecer el señor tiene la costumbre de quemar el terreno para luego sembrar la milpa. Entonces el fuego se le fue, ¿verdad? De sus manos, por decirlo así, y le quemó parte del terreno del otro vecino con el que ya venía teniendo fricción. Entonces el otro señor lo amenazó a muerte, le sacó el corvo y llamó hasta la policía, ¿verdad? Para que se lo llevaran preso porque le había dañado su terreno. Y la hija vio toda esta situación. ¿Y qué pasó? Cuando llegaron a la casa, de repente le hablaron por su nombre y ella dijo que no se llamaba así. Y empezó, ¿y vos quién sos? ¿Y aquí a dónde estoy? Y mira, vení, comé. No, si ustedes no son mi familia, yo no los conozco. Entonces tuvo así, cabal, una amnesia disociativa, ¿verdad? Que es una alteración eh, que se da por este tipo de situaciones traumáticas, ¿verdad? Está generalmente asociado a esto, a algo traumático o estresante, ¿verdad? Bueno, entonces hay criterios también para la fuga disociativa. Y aquí tengo también otro como anécdota pues, de pacientes que he visto que han tenido este tipo de situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el criterio A es que son viajes repentinos e inesperados lejos de la casa o del puesto de trabajo con incapacidad para recordar el pasado. Esa es la característica. Y para que ustedes lo entiendan mejor, fíjense que tengo un paciente que de repente estaba haciendo unos trámites en la universidad y de repente apareció en Santa Ana. Y al preguntarle cómo fue que apareció allá, dice que él solo se recuerda que estaba en la universidad y después recuerda que una gente le empezó a preguntar que si andaba perdido, porque apareció en Santa Ana y cuando apareció en Santa Ana ya era de noche. Entonces, y lo encontraron en el centro de Santa Ana deambulando así con la mirada perdida y todo eso, ¿verdad? Había una confusión sobre la identidad personal
o asunción de una nueva identidad. No aparece exclusivamente en el transcurso de un trastorno de identidad disociativo y no es debido al aspecto fisiológico de una sustancia o una enfermedad médica. Generalmente siempre ha estado, ¿cómo se llama?, asociado pues a situaciones estresantes que están viviendo este tipo de pacientes que presentan este tipo de fuga, ¿verdad? Y la siguiente 10 habla de los criterios siguientes. Debe presentarse las características de amnesia disociativa, o sea, no se acuerdan. Hay un desplazamiento intencionado más allá del ámbito cotidiano y el mantenimiento del cuidado básico de sí mismo y de la interacción simple con extraños, ¿verdad? O sea que más o menos ellos se cuidan, pues, en el lugar que andan cuando ya han como reaccionado, por decirles algo. Y generalmente no hacen una sola fuga, porque del paciente que les estoy hablando de repente apareció en Sonsonate y apareció en una zona donde hay presencia de grupos pandilleriles. Imagínense. Entonces dice que cuando de repente él reaccionó, se dio cuenta que estaba en Acajutla, para ser exacto. Entonces él lo que hizo fue acudir a un puesto policial y de ahí fue que le hablaron al papá para que lo llegaran a traer, ¿verdad? Entonces también existe ese cuidado básico del que menciona el criterio de la CIE-10, ¿verdad? Y está también otra de las características que es la amnesia por despersonalización. Acá el rasgo esencial es la súbita aparición de la sensación de extrañeza del propio cuerpo, parte del cuerpo, y suele presentarse ya sea durante o tras el sometimiento a una situación traumática como efecto de la meditación también, como resultado de la ingestión de drogas psicodélicas, sugestión hipnótica, etc. También suele estar acompañada de otro tipo de patologías que pueden estar asociadas a esta desrealización, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, deprivación sensorial, depresión, pensamientos obsesivos e hipocondría. Entonces hay una gran variedad de alteraciones que pueden acompañar este tipo de patologías. Los criterios diagnósticos del SM4 le voy a describir algunos de ellos, que son experiencias persistentes o recurrentes de distanciamiento o de ser un observador externo de los propios procesos mentales o del cuerpo, la famosa desdoblación. Durante el episodio, el sentido de la realidad permanece también intacto y la despersonalización provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Entonces, tienen experiencias de desdoblamiento. Esa es la palabra correcta. Y seguimos con más de los trastornos disociativos y ahora vamos a hablar un poco del trastorno disociativo de identidad. Acá pues hablan de que la gente puede mostrar personalidades diferentes en forma simultánea o de forma sucesiva. Respecto al tipo de conocimiento entre las personalidades, este puede ser mutuo, es decir, las personalidades pueden conocerse entre sí y puede existir un continuo en memoria. Entonces muchas veces hemos visto documentales o películas donde una persona puede actuar de diferente manera, ¿verdad? Entonces hay gente que puede tener que ser un papel, una personalidad, por ejemplo, de una maestra, puede tener personalidad de una sexo servidora, puede ser de una ingeniero, una doctora, cualquiera. Entonces parte del tratamiento es que la persona debe de quedarse con la personalidad que mayor beneficio le trae, ¿verdad? Entonces, las identidades alternas se producen debido a incapacidades de muchos niños que han vivenciado traumas a desarrollar un sentido unificado de sí, manifestados a través de diferentes estados de comportamiento, sobre todo si los traumas se producen antes de los 5 años. Esa es como la causa de los trastornos disociativos de identidad. Fíjense qué importante es esta pregunta. Cuando ustedes realicen las historias longitudinales a sus pacientes y estén llegando ahí a la parte de la historia personal, siempre pregunten cómo fue su niñez. ¿Tuvo algún tipo de trauma durante su niñez? ¿Ya? Y se van a dar cuenta que es muy frecuente que los pacientes nos describan abusos o maltrato de tipo físico, sexual, psicológico y después eso se va a traducir
en alguna alteración de su salud mental. Entonces, la disociación de las experiencias traumáticas de esta manera permite mantener las relaciones con los cuidadores, además de facilitar la maduración de otras áreas del desarrollo, tales como el intelecto, las habilidades interpersonales y artísticas. Bueno, algunos criterios también: presencia de dos o más identidades o estados de personalidad, y también al menos dos de estas identidades o estados de personalidad controlan de forma recurrente el comportamiento del individuo. Bueno, esta clase es bastante larga. Yo los invito a que ustedes sigan leyendo y estudiando su manual y también lo que yo les voy a dejar acá de material de apoyo. Hablemos acerca del trastorno somatomorfo indiferenciado, ¿verdad? Que son efectos físicos inexplicables que duran al menos 6 meses y que no alcanzan el umbral para el diagnóstico de trastorno de somatización. Acá vamos a ver algunos criterios según el DSM-4. Uno o más síntomas físicos que pueden ser fatiga, pérdida del apetito, síntomas gastrointestinales o urinarios y cualquiera de las dos características siguientes. Tras un examen adecuado, los síntomas no pueden explicarse por la presencia de una enfermedad médica conocida o por los efectos directos de una sustancia. Y dos, si hay una enfermedad médica, los síntomas físicos o el deterioro social, laboral, son excesivos en comparación con lo que cabría esperar por la historia clínica, la exploración física o los hallazgos de laboratorio. Entonces son personas que tienen alguna alteración, pero que no necesariamente deben de estar tan deteriorados en estos ámbitos de la vida. Bueno, vamos a seguir viendo el trastorno somatomorfo no especificado, y esto es bien interesante. Se aplica en pacientes que presentan síntomas que sugieren un trastorno somatomorfo, pero no cumplen los criterios para ningún trastorno somatomorfo concreto. Entonces, estamos en la noche viendo noticias 4Visión o también Código 21 y sale este tipo de historia, ¿verdad? Que hay una mujer que está embarazada y que no la quieren atender en el hospital y que en el hospital ya le hicieron todas las pruebas y que ella no está embarazada, sino que es algo psicológico. Entonces, eso se llama pseudociesis, que es la creencia errónea de estar embarazada con signos objetivos de embarazo. Entonces la paciente llega, ¿verdad? Con su pancita, ¿verdad? Hay flujo menstrual reducido. Muchas veces sí hay amenorrea, está esa sensación de que se le mueve el bebé, náuseas, secreciones y congestión mamaria. Y todas estas cosas, pues la paciente cree estar embarazada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se ponen ropa de embarazada, empiezan a comprar cosas para su supuesto niño que van a tener, pero en realidad no están embarazadas. Entonces es un trastorno que impide o que implique síntomas hipocondríacos no psicóticos de menos de 6 meses de duración. Entonces muchas veces uno cuando está en el servicio social se topa con ese tipo de pacientes, ¿verdad? Entonces uno lo que tiene que hacer en este caso pues es referirla. Y generalmente pues dan mucho de qué hablar, imagínense, pues para que le estén hasta dedicando algún tipo de programa en la televisión, o a veces salen noticias también que en los periódicos donde les niegan la atención y que están embarazadas y que no sé qué, pero realmente pues lo que tienen es un trastorno somatomorfo no especificado llamado pseudociesis. Entonces vamos a continuar con esta clase, y otra de las cosas importantes es el trastorno por dolor. Ese trastorno se caracteriza por la presencia de un intenso dolor, el cual no tiene una justificación por los efectos de una alteración orgánica y por ende obedece a causas psicógenas. Son aquellos pacientes o pacientes que están tomando muy buenos analgésicos y ellos siempre están con dolor. Entonces vamos a tener subtipos y especificaciones. Vamos a hablar primero acerca de los que están asociados a la aparición del trastorno. Acá tenemos el trastorno por dolor asociado a factores psicológicos, trastorno por dolor asociado a trastornos o factores psicológicos y causas médicas que pueden tenerlas. Y también vamos a hablar acerca del tiempo de la duración del dolor en el transcurso del trastorno, que puede ser agudo cuando dura menos de 6 meses y grave cuando ya es superior a los 6 meses.
es bastante interesante porque uno en la práctica médica se topa con este tipo de pacientes, ¿verdad? Y como les decía, está utilizando los mejores analgésicos, pero persisten, ¿verdad? Veamos los trastornos asociados al trastorno por dolor. En la parte médica, generalmente están los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad musculoesquelética, neuropatías, neuroplasias, malestar gastrointestinal, enfermedades hepáticas. Entonces, estos pacientes generalmente, aunque usted le dé los mejores analgésicos, siempre van a estar quejándose de dolor. Y dentro de las alteraciones mentales están los pacientes que utilizan algún tipo de sustancias, ¿verdad? Las cuales abusan y hay dependencia a los fármacos analgésicos. Bueno, ustedes saben que hay un montón de medicamentos que sirven para el dolor y que también pues, son precursores de otro tipo de sustancias psicoactivas. Pero bueno, ese es otro tema. Trastorno distímico, que o trastorno depresivo persistente, se llama ahora trastorno depresivo mayor, y también en los pacientes que tienen un trastorno por ansiedad. Entonces, la etiología del trastorno por dolor se habla de que puede ser originado por factores psicodinámicos, conflictos inconscientes reprimidos y se manifiesta conscientemente mediante la aparición de síntomas que van a afectar las funciones orgánicas, ausencia total o parcial de alteraciones fisiológicas. También tenemos la etiología de los factores conductuales, que es la experiencia del dolor reforzada por los beneficios obtenidos gracias a la adopción del rol de enfermo. Lo que estábamos diciendo, ganancia secundaria. En este tipo de patologías o de alteraciones de la salud mental que les he estado hablando en esta clase, generalmente lo que buscan es ganancia secundaria. Vamos a ver ahora el factor interpersonal, que es la persistencia del dolor obedece a intereses de control mediante la prolongación de la condición de enfermo. Bonito, ¿verdad? Se siente bien, está rico el hotel aquí en la casa y yo me siento mal, me duele, a pesar de que me inyectan, que me tomo los mejores analgésicos, pero le parece perfecto manipular a la familia y adoptar el rol de enfermo. Tenemos también la etiología del trastorno por dolor en los factores biológicos y se habla que hay una alteración en el córtex cerebral, ¿verdad? Y que ahí también pues, está asociado a una alteración de la serotonina. Interesante, ¿verdad? Así que ustedes pueden ir pensando si conocen algún tipo de paciente con este tipo de alteración por dolor, que son bastante frecuentes. Acá están los criterios según la serie 10, el F45. Yo me los voy a adelantar para que ustedes lo puedan leer en su manual, porque así la clase pues no se hace demasiado larga. El dolor también nos explica por la presencia de un trastorno del estado de ánimo, un trastorno de ansiedad o un trastorno psicótico y no cumple los criterios de dispareunia. Y hay otro tipo de trastornos por dolor asociado a factores psicológicos, trastorno por dolor asociado a factores psicológicos y enfermedad médica. Bueno, es un tema bastante importante, ¿verdad? Y aquí vamos a continuar con el tratamiento y la característica principal es la imposibilidad de disminuir o desaparecer temporalmente la presencia de este síntoma. Por lo que todo tratamiento debe estar encaminado a la rehabilitación del paciente y no a la supresión parcial del dolor. Porque eso es lo que ellos creen, ¿verdad? Que dándoles medicamentos para el dolor ellos van a mejorar, pero no. Y también tenemos la farmacoterapia, donde vamos a utilizar los antidepresivos, que pueden ser tricíclicos, que si ustedes se dan cuenta, hay muchos colegas, por ejemplo, ortopedas, y que utilizan la mitriptilina para los dolores. Entonces, es válido, ¿verdad? Y también los inhibidores específicos de la recaptura de la serotonina también son muy buenos en este tipo de pacientes. Y también no solo con fármacos, sino que también podemos ver desde la terapia psicoanalítica al reconocer las implicaciones inconscientes en el desarrollo de la enfermedad.
tenemos que ver cuál es la génesis, cuál es el origen de toda esta maraña mental que tienen estos pacientes, haciendo que ellos reconozcan y hagan introspección de los contenidos mentales que están desencadenando dicha. Le llegó el turno al trastorno dismórfico corporal. Esto tiene que ver con la excesiva preocupación de la persona con respecto a su aspecto físico. Bueno, vamos a tocar fibras sensibles con este trastorno. Se evidencia una marcada inconformidad hacia la apariencia personal y el individuo pues rechaza los rasgos de su imagen ilusorios o de manera real que consideran defectuosos o grotescos, y dicho autorrechazo va a generar un malestar significativo o deterioro de ciertas áreas del paciente. Híjole, ¿qué ven ustedes cuando se miran al espejo? La primera pregunta que les quiero hacer. Vamos a ver. Piensen, pues. Continuemos con el dismórfico corporal. Entonces, es común la manifestación de una fuerte sensación de malestar y dolor emocional, producto de la insatisfacción del paciente con respecto a los marcados y prominentes defectos físicos que dicen poseer. Hoy les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es la parte de su cuerpo que menos le gusta o que le gustaría cambiar? Bueno, hay que quede para... Lástima que no estamos en el auditorio, ¿verdad? Para darles el micrófono y escucharlos. Pero aquí les dejo yo también el foro donde pueden escribir y hacer sus comentarios, ¿verdad? Sí, nos gustaría. Comentábamos con los profesores que les hemos puesto los foros, pero nadie de ustedes pues ha escrito, no han escrito nada, pues lamentablemente. Así que esperaríamos que tuvieran un papel más activo dentro de la plataforma o dentro de nuestra aula virtual. Asimismo, puede llevar al paciente a un aislamiento social, problemas de estado de ánimo, ideación suicida y ejecución del acto suicida, entre otras cosas, ¿verdad? Y sobre todo, muchas veces se puede convertir en algo delirante y se puede ir el paciente de la realidad. Vamos a hablar acerca del trastorno dismórfico corporal y lo podemos asociar con lo que yo les decía, ¿eh? Con depresión, trastorno delirante, fobia social y un trastorno obsesivo compulsivo. La historia del trastorno fue reconocido y denominado inicialmente como dismorfofobia hace más de 100 años por el psiquiatra alemán Kraepelin, quien consideró el trastorno como una neurosis compulsiva, ¿verdad? Entonces, fue conocido como dismorfofobia hace más de 100 años. También ese psicólogo francés, Pierre Janet, denominó el trastorno como obsesión con vergüenza corporal. Y la dismorfofobia se va a introducir o se introduce hasta 1980 como criterio diagnóstico del trastorno somatomorfo en el DSM-3. Esta es parte de la historia de esta alteración de salud mental. Etiología del trastorno. Miren qué interesante, factores sociales y ambientales. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad tenemos constructos de belleza y estética, ¿verdad? Donde dicen que la mujer bonita es delgada, el hombre guapo es así atlético, y nos hacen creer este tipo de determinantes en el desarrollo de creencias falsas con respecto a un deterioro o un defecto físico irreal o exagerado, producto de la distorsión de la percepción de dicho defecto. Entonces, si ustedes se recuerdan cuando iban, por ejemplo, a tercer ciclo o estaban en su bachillerato y eran gorditas o gorditos, les hacían bullying por eso, ¿verdad? O si tenía algún problema de acné o algo, no sé, se sentían quizás mal, ¿verdad? En ese momento. ¿Por qué? Porque existen esos estereotipos, ¿verdad? Entonces, generalmente los siguen utilizando hasta como estrategia de marketing. Venden automóviles, mujeres. Venden llantas, mujeres. Y ahí las podemos ver en los negocios de los car wash o cualquier venta de repuestos donde generalmente tienen a las mujeres, ¿verdad? Y son mujeres bastante bonitas, ¿verdad? No sé si será una estrategia de marketing o qué, ¿verdad? Pero lo más seguro que sí.
Entonces tenemos los factores biológicos donde se habla de una alteración a nivel de la serotonina y por eso está los pacientes con algún tipo de depresión, factores psicodinámicos. Por ejemplo, se habla de que ha sucedido un conflicto entre madre e hija, ¿verdad? Y este es característico de ese trastorno son los mecanismos de defensa, de represión, disociación, simbolización y de la proyección. Entonces, el curso del trastorno tiene varias fases. La primera es la obsesión, ¿verdad? Corrobora la creencia irracional, ¿sí? Empiezan a obsesionarse con, por ejemplo, que tienen la nariz o la oreja deforme o alguna cosa. Bueno, no sé. Ya vamos a ver algo que, que siempre les pregunto cuando doy esta clase en el auditorio, pero bueno, ahora lástima que no. Fase de evitación, eludir la creencia irracional y luego viene la fase depresiva o suicida, ¿verdad? Como un efecto final de la creencia irracional. Entonces se empiezan a obsesionar con eso y con eso y con eso y empiezan con la creencia irracional, o sea, la aceptan y esto lo lleva a andar pensando o quitarse la vida, ¿verdad? Y esta tabla es bien interesante, fíjense. Es la estadística de las áreas corporales, objeto de preocupación y obsesión. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué parte de su cuerpo es lo que menos les gusta? Y ahí hablan, por ejemplo, del cabello, dicen 56%, los brazos, 9%, veamos el abdomen, 22%, los labios, o sea, nadie está bien como Dios lo hizo, ¿verdad? O nadie se acepta, siempre la gente anda viéndose defectos en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Pero si ustedes pueden ver ahí que los más significativos o los mayores, o el que tiene el mayor porcentaje, miren, la nariz, los dedos del pie, ahí, o sea, eso llevan como la delantera de lo que menos les gusta. Entonces, por eso vienen las rinoplastías, ¿verdad? Que es tanto dinero que hacen los cirujanos plásticos en todas partes del mundo con eso, ¿verdad? Entonces, tenemos algunos criterios del F45.2, que es el trastorno dismórfico corporal, que es la preocupación por algún defecto imaginado del aspecto físico. Cuando hay leves anomalías físicas, la preocupación del individuo es excesiva. Entonces, aquí tenemos también esas personas que se realizan un montón de cirugías plásticas. Se operan la nariz, se operan los labios, se ponen botox, no sé qué más productos pueden utilizar, se operan las orejas, se ponen boobies, pompis, reducción a través de la liposucción, y bueno, tantas y tantas cosas, ¿verdad? Entonces vemos gente que tiene un montón de cirugías y es muy probable que tenga un trastorno dismórfico corporal. Así que, por favor, pues leen los criterios para que ustedes pueden analizar todo este tipo de situación, ¿verdad? Aquí están los criterios de la CIE-10, pues no contienen una característica o categoría aislada para describir el trastorno dismórfico corporal y en vez de ellos propone una única tabla de criterios diagnósticos, ¿verdad? Que puede aplicarse tanto para hipocondría como para el trastorno dismórfico corporal. Ahí están los dos instrumentos que utilizamos en el área de psiquiatría, ¿verdad? Y el tratamiento, pues vamos a utilizar antidepresivos tricíclicos y podemos utilizar los inhibidores de recaptura de serotonina o también noradrenalina, que son los duales. Y también tenemos que utilizar psicoterapia cognitivo-conductual. Entre los métodos utilizados, pues encontramos las técnicas de relajamiento, exposición en vivo con prevención de respuesta y la reestructuración cognitiva. Enseñarle a quitarse ese tipo de pensamientos. Podemos utilizar también ejercicios de visualización, que son muy buenos también para relajarnos, ¿verdad? Ahora vamos a ver los trastornos facticios, que son muy
no son tan frecuentes, ¿verdad? Estos trastornos están caracterizados por la intención y determinación injustificada de asumir el rol de enfermo. A diferencia de las conductas de simulación, aquí el individuo con trastorno facticio buscará adoptar el papel de enfermo sin una aparente causa que sustente dicha conducta. En otras palabras, el paciente está totalmente sano. Y como siempre, ganancia secundaria. Este trastorno, el paciente induce voluntariamente los síntomas, pero a diferencia de la simulación, no se persigue ningún beneficio ni se busca valerse de la condición de enfermo para manipular a otro individuo u obtener cierta concesión o ventaja. No estamos muy de acuerdo con esto porque generalmente los casos que yo he conocido con este tipo de padecimiento, pues lo que buscaban al final era una ganancia secundaria. Dentro de los trastornos facticios, en los actos de simulación, el individuo busca adoptar una situación o contexto específico mediante el fingimiento de un padecimiento somático, lo que podría decir que hace parte de un mecanismo de adaptación de diferencia a la conducta facticia, donde no se presenta ningún tipo de incentivo o beneficio que motive tal conducta. Bueno, fíjense que en los pacientes con actos de simulación generalmente es una mayor ganancia secundaria y les voy a comentar un caso. Recuerdo el de una paciente que decía que le había dado un accidente cerebrovascular. Entonces se le mandó la interconsulta con el internista y el neurólogo y dijeron que no tenía nada. Pero ustedes veían a la señora hasta con los rasgos desviados, la mano así encorvada, el puño cerrado y hasta que cuando caminaba, hasta la pierna así como que cabal, ¿verdad? Había tenido una hemiparálisis derecha, ¿verdad? Y llegaba hasta a veces en silla de rueda, pues. Pero investigando, nos dimos cuenta que lo que andaban buscando era que se le diera una incapacidad o una constancia como por invalidez, porque tenía un problema con la casa, mejor dicho, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Pero ella andaba con este tipo de alteración, ¿verdad? Y la señora estaba bien deprimida también, por supuesto. Bueno, la sintomatología del trastorno facticio puede ser inventada, falsificada, autoinfligida, como les decía, exageración de un trastorno físico preexistente, combinación o variación de todas las anteriores. Ese caso, pues, nunca se me va a olvidar. Bueno, tenemos también subtipos de trastornos facticios, con predominio de signos y síntomas psicológicos, signos y síntomas físicos y síntomas y signos psicológicos en combinación. Bastante larga la clase. Yo los invito a que lean su manual porque ahí están todos los criterios, ¿verdad? Y F68.1, ahí pueden leer el fingimiento, producción intencionada de signos o síntomas físicos o psicológicos. El sujeto busca asumir el papel de enfermo. También ahí pueden leer el trastorno facticio con predominio de síntomas y signos psicológicos. Bueno, es súper importante e interesante lo que hemos leído en este día. La relación de los criterios diagnósticos de investigación de la CIE-10 proponen criterios diagnósticos prácticamente iguales para el trastorno facticio. Ahí están los dos libros. Así que, mis queridísimos y estimados estudiantes de quinto año de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, fue un placer compartir una vez más con ustedes y les deseo éxitos y hay que seguir adelante en la vida. Así que muchas gracias, o mejor dicho, una de mis frases favoritas, gracias totales.